Y si la realidad no fuera algo externo, sino una construcción de la mente, Jacobo Grinberg dedicó su vida a buscar esa respuesta. No buscaba fama ni poder, buscaba entender la verdad detrás de la conciencia humana. Entrevistó a chamanes, desafió a la ciencia tradicional y escribió ideas que hoy siguen pareciendo imposibles. Pero justo cuando estaba a punto de conectar la mente con algo más grande, desapareció sin dejar rastro. Esta es la historia de lo que descubrió y del misterio que nadie ha podido explicar. Antes de hablar de su desaparición, hay que entender quién fue realmente Jacobo Grinberg. Nació en la Ciudad de México en 1946. Desde muy joven mostró una inquietud poco común. No le bastaba con estudiar la mente humana desde un solo ángulo. Estudió psicología en la UNAM y más tarde se especializó en neurofisiología, completando estudios de posgrado en Estados Unidos. Tenía una formación científica sólida, rigurosa, académica. Al llegar a Nueva York cambió, empezó a investigar sobre la conciencia, se dejó crecer la barba, incluso decía que solía salir en bicicleta, cerrar los ojos sin miedo de ser arrollado, ya que si no moría era porque tenía algo grande en el futuro. En un viaje a Israel conoció un medium que se comunicaba con los muertos, y ahí Jacobo tuvo una experiencia que lo dejaría marcado. Grinberg se interesó en las tradiciones chamánicas de México. No las veía como superstición, sino como sistemas de conocimiento aún no comprendidas por la ciencia moderna. Esta curiosidad lo llevó a recorrer comunidades indígenas y a documentar fenómenos que para la psicología convencional simplemente no existían. Durante años publicó libros, artículos y estudios donde intentó tender un puente imposible para muchos: la neurociencia y la conciencia expandida. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y su trabajo comenzó a volverse incómodo, no porque estuviera mal fundamentado, sino porque cuestionaba la idea misma de la realidad. Jacobo no buscaba fama ni provocación, buscaba entender qué es la realidad y cómo la construye la mente humana. Esa búsqueda lo llevaría a formular la teoría sintérgica y eventualmente a desaparecer sin dejar rastro. Tiempo después, Jacobo dejó a su primera esposa y se casa con Teresa Mendoza en una boda improvisada en secreto, como si tuvieran prisa. La familia de Jacobo dice que ella era rara, que incluso al investigar descubrieron que en el 82 estudió en Los Ángeles, pagó el primer semestre, pero nunca fue, y después apareció con su título. Ahora pasemos a lo que Jacobo llamó la teoría sintérgica. Para él la realidad no era algo fijo ni completamente externo, no era un escenario inmóvil donde simplemente existimos, era algo que se construía. Grinberg planteaba que existe una red fundamental de información, una estructura invisible que sostiene todo lo que existe. A esta red la llamó latiz. No es materia, no es energía, no es pensamiento, es un campo de información pura, previo a la realidad tal como la percibimos. El cerebro humano, según Grinberg, no crea la realidad por sí solo, funciona más bien como un intérprete. Al interactuar con la latiz, el cerebro organiza esa información y la convierte en lo que llamamos mundo, objetos, tiempo, espacio, como si la realidad fuera una pantalla y la mente, el proyector. Todo lo que Jacobo Grinberg había estudiado hasta este momento lo llevó inevitablemente a ella. Pachita, una curandera mexicana que aseguraba operar guiada por el espíritu de Cuauhtémoc. No era una figura marginal. Políticos, médicos y académicos hablaban de ella en voz baja, con escepticismo. Jacobo la conoció en Los Pinos, ya que la cuñada del presidente López Portillo los presentó. Jacobo no llegó como creyente, llegó como observador científico. Presenció lo que describió como cirugías imposibles, operaciones realizadas sin anestesia, sin instrumental médico, sin condiciones de higiene, y aún así, los pacientes afirmaban sanar. Grinberg tomó notas, grabó testimonios, documentó cada detalle, buscó errores, trucos, autosugestión, dudó, cuestionó, intentó encajar lo que veía dentro de un marco racional, pero algo no cerraba, porque según su propio registro no encontraba fraude y los resultados contradecían todo lo que conocía sobre el cuerpo humano. Ese fue el momento de quiebre. Jacobo no abandonó la ciencia, pero la ciencia dejó de ser suficiente. Lo que presenció con Pachita parecía confirmar su hipótesis más radical, que la conciencia, en ciertos estados, podía alterar la estructura misma de la realidad. Todo esto Grinberg lo escribió en su libro de Pachita, y al leerlo no me esperaba que solo fuera caso tras caso. Ahí Grinberg dice que Pachita incluso podía salir de su cuerpo y hacer aparecer su experiencia en localizaciones extracorpóreas, ya que el nivel de la conciencia de Pachita era extraordinariamente superior. Durante sus operaciones, que las realizaba solo con un cuchillo de monte, ella era capaz de materializar objetos, órganos o tejidos. Uno de los casos que más marcó a Grinberg, estando con Pachita, fue el de una niña que tras tener 5 operaciones fue sobreanestesiada, dejándole el cerebro muerto por falta de oxígeno. Los padres desesperados buscaron a decenas de neurólogos, pero al final dieron con Pachita. Ella realizó un trasplante de corteza cerebral en la niña.
De pequeña, Pachita había sido abandonada por sus padres y adoptada por un africano llamado Charles. Durante 14 años Charles cuidó de Pachita y le enseñó a ver las estrellas y a curar. Otro caso donde Jacobo estuvo presente fue el de un muchacho de 30 años en una silla de ruedas. En un accidente automovilístico, su médula espinal recibió un impacto atroz y la corriente nerviosa proveniente de las áreas motoras corticales dejó de activar los músculos de las piernas. Parálisis de parte del tronco y de las extremidades inferiores fue el resultado. El cuchillo penetró las vértebras y descubrió la médula espinal. Pachita unió los extremos despedazados y pidió un injerto de hueso. Un ayudante le trajo un frasco de vidrio del que sacó un hueso y con el mango del cuchillo lo incrustó en la espalda. Hasta que un día Pachita recibió una amenaza por parte de gente de Los Pinos. Al gobierno no le gustaba la relación entre Pachita y Greenberg, ya que el gobierno no quería que se supiera que en lo más alto del gobierno había ayuda de parte de chamanes. Le dijeron a ella que tenía que dejar de ver a Jacobo o que uno de los dos iba a morir, y nunca se volvieron a ver. Jacobo había estado haciendo experimentos. Uno de ellos era conectar a dos personas. Las puso en habitaciones separadas sin que ellos supieran. Uno recibía un flash y en el electroencefalograma de los dos salió el flash a pesar de que uno no lo recibía. Iban a realizar el mismo experimento pero ahora de México a India. Ya tenían a las personas, al equipo y los permisos, y Jacobo desapareció sin dejar rastro. Las horas pasaron, luego días, después el silencio. No hubo testigos confiables, no hubo llamadas, no había rastros claros. Jacobo Greenberg simplemente desapareció. No se encontró un cuerpo, no hubo escena del crimen, no existió una explicación definitiva. Lo inquietante no es solo que Jacobo desapareciera, sino cuando desapareció, justo después de llevar sus ideas más lejos que nunca, justo cuando su teoría empezaba a incomodar. Una de las teorías más incómodas va hacia su entorno más cercano, su esposa Teresa. Esta hipótesis surge no por pruebas concluyentes, sino por inconsistencias y vacíos en los relatos posteriores a la desaparición, versiones contradictorias sobre los últimos días de Jacobo, tensiones personales. Algunos investigadores y periodistas han planteado la posibilidad de un conflicto privado que escaló de forma irreversible. Otros sugieren que tuvieron una discusión, o un accidente encubierto, o una decisión impulsiva que jamás pudo probarse. Sin embargo, no hubo pruebas materiales, no hubo juicio, no hubo resolución legal. Una reportera cercana a Jacobo cuenta que él le dijo que su esposa tenía arranques de ira, que ya no la soportaba. Su hermano dice que Jacobo dormía en su camioneta por miedo de Teresa. La familia de Jacobo cree que Teresa lo eliminó. Después se supo que Teresa tenía un amigo que era velador de una escuela, el hombre de porte militar. El detective Padilla, quien estaba a cargo de la investigación, detuvo a este hombre como el principal sospechoso, pero nunca encontraron nada en su contra y lo dejaron ir. A los días de la desaparición de Jacobo, se vio a Teresa sacar cosas de la casa con una mujer rubia y también se le vio cobrando un cheque. Luego huyó a Rosarito y de ahí ya no se volvió a ver a Teresa, como si la tierra se lo hubiera tragado igual que a Jacobo. Pero el detective Padilla no cree que hubiera sido un crimen pasional, ya que cuando llegaron a la casa, las computadoras no tenían memoria y faltaban sus investigaciones. Existe una teoría que lleva a la desaparición de Jacobo Greenberg fuera de México y la coloca en Estados Unidos. Según esta versión, Jacobo ya había viajado antes a Boulder City, Colorado, una zona cercana a instalaciones militares y centros de investigación altamente sensibles. No era un destino turístico común, para algunos era un punto estratégico. El elemento más inquietante de esta teoría es el testimonio de un presunto testigo. Un empleado de una gasolinería en Boulder City afirmó haber visto a un hombre muy similar a Jacobo Greenberg y a su esposa, acompañados por personas que parecían agentes, y uno de ellos era una mujer rubia, poco antes de que se perdiera su rastro definitivamente. Incluso el detective Padilla fue a Boulder City, pero empezó a tener trabas en la investigación por parte de sus superiores, hasta que un día la familia de Jacobo recibe el aviso que en la procuraduría hubo una depuración de agentes y el detective Padilla ya no sería parte de la investigación. Muchos años después, el detective Padilla dio señales de vida y fue entrevistado. Dijo que el testigo de Boulder vio cómo llegó una avioneta tipo Cessna y vio a Jacobo. También tiene informes de que Jacobo volaba a Carolina del Sur o Nueva York desde México y de ahí a Boulder City. Algo muy raro. El trabajo de Greenberg, especialmente su interés en la conciencia, la percepción y la manipulación de la realidad, pudo haber despertado el interés de agencias de inteligencia. Durante décadas, la CIA investigó fenómenos como la percepción remota, el control mental y la expansión de la conciencia. La hipótesis sugiere que Jacobo sabía demasiado, o que su mente era demasiado valiosa como para dejarla fuera de control. Según esta narrativa, habría sido retenido, silenciado o forzado a colaborar. No hay documentos desclasificados que lo confirmen, no
no hay registros oficiales que lo nieguen por completo, a menos que en 2017 la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos publicó millones de páginas de documentos desclasificados que hasta ese momento solo estaban accesibles en archivos cerrados o bajo custodia gubernamental. Estas liberaciones incluyeron material que databa desde 1940 hasta 1990, abordando temas tan variados como fenómenos ovni, experimentos de control mental y estudios sobre telepatía. Entre este enorme volumen de información, los investigadores encontraron menciones directas a Jacobo Greenberg. No se trataba de registros de una operación secreta contra él, sino de un artículo académico suyo, donde Greenberg expone aspectos de su teoría sintérgica y la relación entre mente, conciencia y realidad. Esto vincula a Greenberg con documentos oficiales de inteligencia estadounidense, que se ocupan de fenómenos psíquicos, telepatía y percepción no convencional, áreas que fueron objeto de estudio durante la Guerra Fría, especialmente dentro del llamado Proyecto Stargate. También muestra que sus ideas trascendieron la academia tradicional hasta el punto de figurar en los archivos de una agencia como la CIA, que durante décadas investigó posibles aplicaciones militares de capacidades cognitivas fuera del ortodoxo. Debo decir que no existe evidencia oficial de que la CIA haya capturado o interrogado a Greenberg, ni que los documentos desclasificados prueben una operación encubierta contra él. Lo que sí existe es una referencia a su trabajo, dentro de archivos más amplios sobre investigación psíquica, lo cual ha alimentado teorías y especulaciones en torno a su desaparición. Pero existe una última teoría, la más inquietante, la que conecta directamente su desaparición con su propia obra. Según esta versión, expuesta en el documental de Netflix, Jacobo Greenberg no murió ni fue eliminado, habría logrado algo distinto, trascender este plano de realidad tras una conexión profunda con la latiz. De acuerdo con el documental, su hija acudió tiempo después con un medium. Lo que escuchó fue perturbador. Jacobo seguía con vida, pero ya no existía en este plano, no estaba perdido, estaba en otro nivel de realidad. Pero el relato no termina ahí. Otra medium, amiga cercana de Jacobo, aseguró haber tenido comunicación directa con él. Según su testimonio, Jacobo pidió algo muy concreto: que no lo buscaran. Afirmó que durante sus investigaciones había logrado comunicarse con entidades no humanas, inteligencias que lo asistían en su exploración de la conciencia. Sin embargo, el contacto fue más lejos de lo previsto. Jacobo habría cruzado un umbral y quedó atrapado. Para quienes creen en esta teoría, la desaparición de Jacobo no fue un misterio criminal, sino el resultado final de la teoría sintérgica, llevada al extremo: disolver por completo la identidad individual. No hay pruebas, no hay forma de verificarlo. Jacobo Greenberg desapareció, no dejó cuerpo, no dejó respuestas, no dejó una verdad definitiva, pero sus ideas siguen vivas, siguen incomodando, cuestionando y empujándonos a mirar la realidad desde un ángulo distinto. Tal vez la pregunta nunca fue ¿qué le pasó a Jacobo Greenberg? Tal vez la verdadera pregunta es ¿qué estaba a punto de descubrir? Y si estamos preparados para entenderlo.